Bendiciones para todos los hermanos y hermanas que están sintonizando Radio Advenimiento y Advenimiento TV. Es un gusto saludarles en este día, lunes 12 de octubre. A donde quiera usted esté, le damos la bienvenida. Que Dios le bendiga. Otra vez está conmigo mi hermano Carmelo Ramírez y mi hermano Tony García, a quienes les doy la bienvenida. ¿Cómo está, hermano Carmelo? Bendecido pastor, muchas gracias nuevamente en este siguiente día, ¿verdad? Estoy agradecido con el Señor por permitirme estar aquí. De igual manera que esta lección que ha sido una bendición, ¿verdad? Que está siendo bendición para mí, puede ser también para ustedes, los que nos escuchan, los que nos ven por medio de la televisión y de otras plataformas. Que el Señor nos bendiga en este día. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, y gracias a todos los que nos escuchan. Y también estoy gozoso de estar aquí en este día, suplicando que el Espíritu Santo de Dios nos dirija en este alimento que es primeramente para mí, y creo que para cada uno de nosotros, y así para cada uno de ustedes, hermanos. Oren también ustedes por esta escuela sabática, para que todo aquel que participe reciba bendición y pueda ser de bendición para todos ustedes. Amén. Vamos a orar para que Dios nos guíe en el estudio de hoy. Hermano Carmelo, por favor. Bendito Padre y cariñoso Señor, alabado y glorificado sea su nombre. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por este nuevo día, este nuevo amanecer que nos ha permitido venir a ponernos en sus manos. Pedimos que su Santo Espíritu sea el que hable por medio de nosotros, el que cambie palabras y que sean suyas y no de nosotros. Ayúdenos, Padre, para que podamos ser una bendición donde quiera que estemos. Que en el estudio de su palabra, de esta lección, podamos encontrar necesidades, podamos encontrar respuestas a nuestras necesidades, y también, Señor, que nos prepare, Señor, cada día para ponernos en sus manos y ser obreros eficientes en su viña. Amén. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este día nosotros vamos a continuar viendo a Jesús como el obrador de milagros, después de haber visto ayer cómo en Capernaum muchos fueron sanados a la puesta del sol del sábado, y el Señor llegó hasta bien avanzada la noche haciendo ese trabajo de sanar tanto enfermo, y todavía en la madrugada nosotros los miramos que a Él se levanta para orar. Pues nosotros vemos, la verdad es que el ministerio de Jesús fue un ministerio integral, donde, como dice la Escritura, predicaba, enseñaba y sanaba. Pero pasó tanto tiempo sanando que esta semana estamos dedicados a mirar ese ministerio de sanidad del Señor, ese ministerio médico. Bueno, veamos qué sucedió en un lugar llamado Genezaret. Bajo el subtítulo "La gente se reúne con Jesús", hermano Tony, cuando en otra ocasión Jesús llegó en barco a Genezaret, ¿qué sucedió allí? Dice así Marcos, capítulo 6, del 53 al 55. Marcos 6, del 53 al 55. Dice así la palabra del Señor: y cuando estuvieron de la otra parte, vinieron a tierra de Genezaret y tomaron puerto. Y saliendo ellos del barco, luego le conocieron. Perdón. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. La fama del Señor había corrido y lo buscaban y traían a todos sus enfermos. Se repite lo que ya leímos en el día de ayer. Traían a él todos los enfermos. Pero aquí quiero hacer un comentario, hermanos, y este comentario que hago, por favor, espero no se malinterprete, porque yo sé que este programa lo están mirando también personas que son cristianos, evangélicos,
protestantes, en fin, católicos también. Y lo que voy a decir no quiero que se malinterprete, pero sí que se medite en él, porque lo que voy a mencionar creo yo que es una gran verdad la que voy a decir. Aquí dice que oían de esa fama del Señor Jesús y venían a Él y le traían a los enfermos para que los sanara, y el Señor los sanaba. Lo que quiero decir, hermanos, a manera de reflexión es, ¿dónde están todos, todos esos milagreros? Esa gente que ha presumido que sana y que ustedes los han visto en la televisión. No quiero mencionar nombres, ustedes lo saben quiénes son. Que según eso, muy milagreros, muchos milagros. Bueno, ahorita tienen una oportunidad grandísima con el COVID-19. ¿Por qué no hacen tantos milagros y sanan a la gente? Medítenlo, hermanos, medítenlo. Porque aquí la palabra de Dios nos está descubriendo de un verdadero sanador, de aquel que cree en el Señor, y el verdadero sanador no habla de que Él hace las sanaciones. Siempre da la gloria y la honra a nuestro Dios, y sabe que si se hace un milagro, una sanidad, es porque la hizo el Espíritu Santo. Él solamente fue instrumento, y eso se va a llevar a cabo cuando Dios quiere, no cuando el presunto milagrero dice que lo va a hacer. Donde Jesús llega, hermanos, todo va a cambiar. Si la gente permite, va a ocurrir un cambio en sus vidas. Y aquí vemos que Genezaret ha llegado para ellos la felicidad, ha llegado para ellos la sanidad. La gente dice, prácticamente cuando ve a Jesús que sale de la barca, enseguida le conocen. Y comenzaron a traer, dice, de todas partes, enfermos en sus lechos, a donde oían que estaba. ¿Por qué? Porque tenían esa gran necesidad de ser sanados. Leas, hermano Carmelo, la cita del Espíritu de Profecía que continúa. Dice aquí mismo en el Deseo de todas las gentes, página 347, mientras tanto Jesús había llegado a Genezaret, después de solo un día de ausencia. Apenas se supo que había desembarcado, la gente, recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Yo puedo ver aquí ya que la gente estaba acudiendo a un lugar donde sabían ellos que iban a recibir la sanidad. Es de una parte de fe, ¿verdad? Fe, aunque podamos verlo que por la sanidad física. Y aquí también, ¿verdad? Que como ya lo había hecho un día anterior en Capernaum, aquí vemos que la gente lo siguió. Mucha gente preguntaban dónde, ¿verdad? ¿Dónde estaba el sanador? ¿Dónde estaba el médico? Y aquí vemos que apenas llegó él, apenas bajaron de la barca y ya la gente ya estaba ya presurosa para recibir ese milagro que el Señor les iba a dar. Bueno, pero hermano Carmelo, cuán desesperados estaban estos enfermos por ver a Jesús y cómo fue recompensada su fe. Versículo 56. Bueno, vamos a leerlo. El 56 dice que y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar tan siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ahí podemos ver una fe igual que la mujer que tenía 12 años, ¿verdad? Luego, que decía ella, con tan solo tocar el borde. El espíritu de profecía dice que esta mujer, desde que Jairo fue a ver a Jesús, ¿verdad? Ella ya estaba por ahí entre la multitud, queriéndolo tocar, pero como la multitud no le permitía, pues ella no podía, pero su fe no desmayó. Ella trataba de acercársele, y como leímos el día pasado, ¿verdad? Dice que ella decía, cuando menos si tocare su manto, ¿verdad? Seré sana. Así esta gente, ¿verdad? Como dice aquí el versículo 56, dice que cuando menos, ¿verdad? Que estuvieran ahí en un lado donde Jesús pasaba, cuando menos hasta con su sombra, ¿verdad? Iban a sanar.
tan siquiera con el tocar el borde de su manto. Y así es que todos los que tocaban quedaban sanos. Ahí nosotros también el toque de la fe, hermanos. El toque de la fe no viene de nosotros. El toque de la fe no es un sentimiento, ¿verdad? Es una acción, es algo que uno mismo va desarrollando con la ayuda de Dios, porque la fe, ¿verdad? Pues podríamos decir, ¿verdad?, que tenemos fe, y cuando llega el momento, pues ahí se prueba verdaderamente la clase de fe que tenemos. Bueno, así vemos entonces que estaba desesperada la gente para que llegaran a eso de hasta poner los enfermos allí en las calles, para que el Señor, pues con solo tocarles el borde del manto, pues ellos pudieran ser sanados. Nosotros miramos que realmente tenían una gran necesidad y manifestaban fe. La fe, hermanos, fue recompensada aquí, porque desear, aunque sea tocar el borde del manto de Jesús, eso era de que había confianza en el Señor. Y el Señor nunca va, hermanos, a dejar chasqueado a alguien que ponga su confianza en Él. El Señor siempre recompensa la fe. Usted tiene que entender, hermano, hermana, que si confía en el Señor, si pone su fe en Él, y en toda situación que usted tenga, llámese enfermedad, problema, de lo que sea, si usted deposita su confianza en el Señor, cree en Él, pone su fe en Él, usted debe saber que Dios va a obrar. De alguna manera va a obrar. El Señor va a recompensarle en su fe. La fe es indispensable. La fe precede a la gran maravilla, la gran obra, al milagro del Señor. Esta gente, Dios no la dejó chasqueada. Dios no la dejó sin respuesta. Fueron sanados aquel día. En otro momento, hermano Tony, ¿quién más fue sanada de la misma manera? Según Marcos 5, 25 al 34. Dice así, Marcos 5, 25 al 34. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí vemos algo bien importante. Había quienes estaban cerca del Señor Jesús, que eran sus discípulos, número uno. Estaban con Él y eran sus discípulos. Y había otro grupo que eran otros seguidores. Pero había una mujer que tenía una gran necesidad, 12 años enferma de un flujo de sangre. Y ya había gastado todo su dinero y no podía ser sana. Y al saber de Cristo Jesús, le busca, lo encuentra, pero en medio de esa muchedumbre. Y ella se dice, si tan solo tocare el borde de su vestido. Y sin importarle qué le dijeran, sin importarle lo que pasara, tal vez pudiera haber sido rechazada por el Señor, pero ella no le interesaba. Ella tenía esa fe de que si tan solo tocaba el borde del vestido iba a ser sana. Y así sucedió. Ahora, ¿cuántos decimos que somos cristianos, que estamos con Cristo,
pero no ejercemos fe y miramos al Señor como si estuviera a millones de kilómetros luz de nosotros, cuando Él está esperando que le toquemos con esa fe. Hermano, hermana, esto que estamos leyendo es algo para ejercer. Y vuelvo a repetir lo que ya dije en otra escuela sabática anteriormente. Tal vez llegues a pensar, nuevamente digo, que soy masoquista, pero no. Es que apenas se acaban de abrir mis ojos con lo del accidente que tuve, en el cual perdí mi pierna y mi brazo. Bueno, el brazo lo tengo, pero no lo puedo mover. Pero allí vi a Cristo Jesús conmigo y que siempre ha estado conmigo. Cerquita, en cada petición, milagro tras milagro, hermano. Y ahorita que estoy leyendo esto me acuerdo de eso. El Señor está allí contigo, solamente cree en Él, ejerce fe, porque ¿cuánto puede haber pastores, teólogos, mucha gente preparada, así como los discípulos los había escogido el Señor? Mas sin embargo, cuando el Señor Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Ellos dicen, pero maestro, si te empujan de aquí para allá, y dices, ¿quién me ha tocado? Ellos no entendían de qué estaba hablando el Señor Jesús. Así también a veces no entendemos de lo que el Señor está hablando cuando nos ofrece esa salvación tan grande y nos pide que tengamos fe, que creamos en Él, hermano. ¿Qué impresión le causa, hermano Carmelo, este tremendo milagro que hizo el Señor sobre esta mujer? Bueno, yo veo en ese momento de esta mujer una desesperación grande, una desesperación, ¿verdad?, en que era su última oportunidad. Como dice ahí el relato, ya había gastado todo su dinero en ver médicos y parecía que la cosa iba peor. Entonces, ¿verdad?, esta oportunidad ella no la desaprovechó. Ella dijo, ¿verdad?, si tan solo tocar el manto, del borde de su manto, ¿verdad?, seré sana. Ahí vemos que esa fe estaba en acción, esa fe se estaba ejercitando, y eso es lo que ve el Señor, porque el Señor es lo que espera, ¿verdad?, que tengamos confianza en Él, en nuestro Creador. Y también, hermanos, aquí está la otra pregunta de Jesús que la hizo el hermano, que dice la Escritura, ¿quién me ha tocado? El Señor no dejó desapercibido eso, aunque ella quería hacerlo inadvertidamente, ¿verdad? Pero el Señor no dejó ese suceso así nomás. El Señor, con un propósito, hizo esa pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, pues, ¿verdad?, ahí pudieron ellos contestar, Señor, pero mira cómo estamos, todos rodeados de gente que nos aprieta, y tú todavía dices que nos ha tocado. Es que ha salido virtud de mí. Él sabía, y Él quería dejar esto en bien claro para nuestros días también, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, verdad, estamos enfermos de diferentes enfermedades y muchas veces lo escondemos? Decimos, que cuando nos preguntan, ¿cómo está? Oh, estoy muy bien. Todo eso lo escondemos, hermanos. Y muchas veces no se necesita ni decir eso, se mira luego cuando una persona está enferma. Así es que no hay que abrir más que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, estoy enfermo, y aunque parezca que mi físico no lo vea, no se ve así, ¿verdad?, pero mi alma, mi pensamiento, mi manera de vivir, ¿verdad?, está diciéndome la enfermedad que cargo, que es el pecado. Así es que aquí podamos dar un testimonio grande, ¿verdad?, aún de las pequeñas cosas que nos sucedan, ¿verdad? Yo desde el 2010, perdonen que de verdad, pero desde el 2010 el Señor me resucitó a mí, porque fue una enfermedad de mi esposa que la llevó por 9 días en coma, ya estaba muerta. Yo se los he dicho a mucha gente, ¿verdad? Y al 10º día el doctor ya había dicho que ya se le iba a quitar el tubo de la respiración, de lo que le daba, ¿verdad?, eso. Entonces, pues nosotros esperando todavía ese milagro, esperándolo. Me recuerdo yo que salí yo esa mañana con mi hijo porque pues me sentía ya profundamente mal, ¿verdad? Pero le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Vamos a caminar. Fuimos a caminar, me puse a cuentas con el Señor de mi vida pasada, de mi vida con ella, ¿verdad? Entonces ya cuando volvimos, ya el doctor ya la había desconectado, le había dicho a la enfermera que ya él volvía en 45 minutos, que ya su corazón ya iba a dejar de funcionar. Cuando el doctor vino a los 45 minutos, su corazón ya sin máquina ni nada estaba todavía funcionando, y el doctor dijo, bueno, vuelvo a 1 hora.
que su corazón ya debería desde entonces. Pero cuando él volvió, pues se encontró con una novedad bien grande, porque antes de que él volver, la enfermera no se dio cuenta y mi esposa se quitó el tubo que le habían dejado en la nariz que le alimentaba el estómago, la comida, ¿verdad? Se la quitó y la enfermera no se dio cuenta, y cuando se dio cuenta, pues se la quiso poner, pero mi esposa todavía estaba privada. Entonces estuvo tratando de ponérsela, y fue cuando mi esposa despertó en ese momento y le dijo que qué estaba haciendo. Ya mi esposa le dijo a la enfermera, pues te voy a poner esto. La enfermera todavía estaba en shock, no reaccionaba. Le dijo mi esposa, pues dame de comer, para eso tengo mi boca. Entonces ya la enfermera fue cuando reaccionó como Balaam, ¿verdad? Cuando la burra le habló, ¿verdad? Entonces ya la enfermera corrió a ver al doctor, y el doctor cuando vino lo miró ya, ¿verdad?, en estado normal, y le dijo, bueno, pues dale de comer, ¿verdad? Pero el doctor también se sorprendió al ver eso, y eso podemos verlo desde ese entonces, hermanos. Realmente mi fe ha sido creciendo. No digo que está en la plenitud, pero el Señor me está trabajando conmigo tocante a la fe, porque la fe es un punto muy importante para nuestra vida espiritual. Amén. Así entonces, hermanos, quisiera hacer una invitación a todos los que están en este momento escuchándonos y que están enfermos de cualquier naturaleza, de cualquier enfermedad. Quiero animarles para que no pierdan la fe, hermanos. No se desanimen. Siempre crean en Cristo y aférrense de Él y clamen a Él. Por muy difícil que sea su caso, si el Señor quiere sanarlos, los va a sanar. Amén. Ustedes crean que Él puede sanarlos. Amén. Y pídanselo y déjenle a Él que haga su voluntad. Nosotros vemos aquí a una mujer que 12 años llevaba sufriendo de esta hemorragia y no se la quitaba nada ni nadie. Los médicos, más bien dice, había sufrido de los médicos. ¿Qué significa eso? Que estos la habían complicado más todavía, que los tratamientos de estos médicos lo que habían hecho era complicarle más su estado de salud. Es como cuando un carro lo lleva de un mecánico, usted buscando que se lo arregle, y por último, peor salió el carro de ahí con otros problemas. Así esta mujer, de médico en médico, y estos haciendo mala praxis en ella, realmente había sufrido mucho de ellos. Pero cuando miró en Jesús, su única esperanza, ella se aferró de esa esperanza. Ella dijo, no, aquí va a haber algo, y yo voy a acercarme. Noten, hermanos, que lo primero que una persona tiene que hacer es acercarse a Cristo. A veces queremos sanidad, queremos que el Señor haga cosas en nosotros, pero lejos de Él. No, mis hermanos, acerquémonos. La mujer se acercó, porque para tocar el borde de su manto tuvo que acercarse, y tuvo que romper, tuvo que abrirse paso, tuvo que quitar los obstáculos. No le importó. Yo no sé cómo esa mujer se fue codeando, a lo mejor, no sé, abriéndose paso, pero nadie le iba a impedir acercarse al Señor. Y cuando se acercó al Señor, miren lo que ocurrió. Tocó ese borde, y realmente allí tocó el poder de Dios. Cuando Jesús pregunta ¿quién me ha tocado? No es porque Él no sepa, es para información de todos. Gloria. Es para que sea notorio a todos lo que está sucediendo y lo que allí va a concretarse. Y ya nosotros sabemos de que la mujer dice, yo te he tocado, Señor. Yo soy el que he tocado el borde de tu manto. Y allí dice que Jesús le dijo las palabras más lindas que todo ser humano puede escuchar. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Hermanos, en esta declaración, tu fe te ha hecho salva, nosotros encontramos la sanidad completa. Porque una sanidad que termine en salvación del enfermo, esa es sanidad completa. Muchos son sanados, pero no salvados. Muchos reciben el beneficio de la sanidad, pero no reciben el de la salvación. Y no lo reciben no porque el Señor no se los ofrezca, sino porque ellos no lo quieren. Ellos solo quieren ser sanados de la diabetes, ellos solo quieren ser sanados de la hipertensión, ellos solo quieren ser sanados del cáncer, ellos solo quieren ser sanados de la dolencia, pero no quieren salvación. Por lo tanto, esa sanidad no es completa. La sanidad que es completa es aquella donde el enfermo termina siendo salvo en Cristo Jesús. Y nosotros vemos aquí que la mujer, el Señor le dice, tu fe te ha hecho salva. Hermano, hermana, que me escuchas, de la enfermedad que tú estés padeciendo, quiero decirte
que de esa te debe de llevar a ser salvo en Cristo. Busca, hermano, hermana, que la sanidad sea completa. Sanidad del cuerpo y sanidad del alma. Eso es lo que todo enfermo debería de entender. Por eso, si tú quieres hoy en día que el Señor te sane, haz una decisión de abrirte paso y acercarte a Él, y encontrarás la doble sanidad que tú necesitas. Bueno, después de haber visto esta tremenda manifestación de fe y de amor de Dios también para con esta persona que ejerció fe, veamos cómo el Espíritu de Profecía lo describe, porque es bonito leer del don profético. Así que, hermano Carmelo, léase la primera notita que está en Lugares Celestiales, página 110, y luego usted, hermano Tony, la que esté en Deseado de toda la gente, página 312, y yo voy a leer la última, la que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 392. Bueno, dice aquí en los Lugares Celestiales, la matutina, en la página 110, dice: cuando la mujer alargó la mano y tocó el borde de su manto, pensó que ese toque furtivo no sería advertido por nadie, pero Cristo se dio cuenta y correspondió a su fe con su poder sanador. Ella se dio cuenta en un instante que había sido sanada, y el Señor Jesús no dejaría de llamar la atención hacia una fe tal. Amén. ¿Por qué Jesús quería llamar la atención de la gente hacia la fe de esta mujer? Sin duda porque el Señor, eso es lo que quiere que todo mundo tenga, fe en Él. Mire qué interesante, dice, Jesús no dejaría de llamar la atención hacia una fe tal. Por eso Él pregunta, ¿quién me ha tocado? No porque Él no lo sepa, sino que Él quiere llamar la atención de la gente hacia la fe que esta mujer tiene, porque Él quiere que todos tengan esa fe que ella tiene. Hermano. Sí, eso estaba pensando, o sea que está diciendo, bueno, si ella tuvo fe, y es lo que yo agarro para mí, si ella tuvo fe a un ser humano como tú y como yo, entonces tú puedes tener esa fe, yo puedo tener esa fe. Pero esto se logra cuando se siente en el corazón la necesidad. Ella tenía esa necesidad, yo tengo esa necesidad de tener esa fe, porque lo que viene, lo que está a las puertas, hermano, tenemos que ejercer fe, si no, no vamos a pasar la prueba, no la vas a pasar. Y necesitamos crecer en esa fe, como dice el apóstol Pablo, que vamos creciendo de fe en fe. Y aquí tenemos una prueba, tenemos una muestra, la cual el mismo Señor nos recomienda. Llamó la atención, como dice el pastor, llamó la atención a la fe de esta mujer. Pero hermano Tony, en la siguiente declaración que usted va a leer, ahí vamos a ver por qué es que todos lo tocaban, pero el toque de aquella mujer era diferente. Es en el Deseado de todas las gentes, página 312, dice, el Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Una confianza tal no debía pasar sin comentario. Él quería dirigir a la humilde mujer palabras de consuelo que fuesen para ella un manantial de gozo, palabras que fuesen una bendición para sus discípulos hasta el fin del tiempo. En lo que ella dijo, tranquilizó a la mujer, porque estaba preocupada la mujer, no sabía de qué manera se le iba a responder, si se le iba a reprochar o qué. Y las palabras del Señor dice que le dieron gozo, porque el Señor es lo que trae para cada uno de nosotros, hermanos, gozo. Gloria al Señor por ello. Y también, como aquí lo acabamos de leer, palabras que fuesen una bendición para que para sus discípulos hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, si tú eres discípulo de Cristo, estamos viviendo en el tiempo del fin. Como discípulos de Cristo, debemos aprender de esto, hermano. Amén. Mis hermanos, me llama la atención en esta declaración que leyó nuestro hermano, que el Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Mira, hermano, al templo van 30, 50, 100, 200, y hay templos donde llegan hasta más de 1000 gentes. Pero de todas esas gentes, el Señor distingue de todos quién ha llegado allí con una gran fe en Él. Sí, amén. Cientos llegan a las iglesias y todos
le hacen un toque casual al Señor. Pero adentro de esos todos, a veces hay uno, a veces hay dos, a veces hay 3 o 5, que estos no le dan un toque casual al Señor, sino que le dan un toque de fe. Mira, mi hermano, cuando te acerques al templo, cuando vayas a adorar a Dios, no seas de la multitud que llega allí casualmente, que está sentada ahí casualmente, sino trata tú de ser de los que lo tocan, de los que lo tocan de una manera muy especial, porque están llenos de fe en Él. Busca, mi hermano, que tu acercamiento a Jesús, tu asistencia a un templo donde están adorándose el nombre de Jesús, busca que Jesús distinga de ti a todos los demás por la manera en cómo te has acercado a Él. Eso fue lo que hizo la diferencia. Todos te aprietan, Señor, y preguntas, ¿quién te ha tocado? No, dijo Jesús, todos me aprietan, pero hay uno que me ha tocado. Y el toque de esta persona es diferente. Oh, mi hermano, mi hermana, tratemos todos de tocar a Jesús de esa manera, diferente. Es decir, llenos de fe. Dice la última porción aquí del don profético, que la fe que sirve para ponernos en contacto vital con Cristo, expresa de nuestra parte una suprema preferencia, perfecta confianza, entera consagración. Esta fe obra por el amor y purifica el alma. Obra en la vida del seguidor de Cristo la verdadera obediencia a los mandamientos de Dios, pues el amor a Dios y el amor al hombre serán el resultado de la relación vital con Cristo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 392. Pero llamo la atención, hermanos, a esta parte, que los que se acercan con fe, esta fe es una fe que obra por el amor. Y esta obra, dice, se mira en la verdadera obediencia a los mandamientos de Dios. Y aquí voy a hacer un llamado. Hermanitos que están enfermos de cualquier cosa, la fe que tengan en Cristo para que los sane, los debe llevar a una fe que obra. Y una fe que los lleve a obedecer los mandamientos de Dios. Ojalá que todo aquel que está hipertenso, que está diabético, que tiene cáncer, que tiene cualquier enfermedad, se acerque a Jesús con fe, pero luego lo lleve a obrar por amor a la obediencia de los santos mandamientos, los cuales involucran guardar el sábado. Si todos los enfermos, si todos los sanados se dispusieran luego a guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, se pueden imaginar cómo esa fe sería una fe genuina, cómo sería esa una fe viva, porque la fe sin obras es muerta, pero una fe que obra es una fe viva, es una fe que se demuestra por las obras. Así vemos entonces que está involucrado todo esto en los milagros de sanidad. Todo esto es lo que debe haber como resultado. Y es mi deseo de que este día todos deseemos tocar a Jesús de la manera como lo tocó la mujer, y deseemos ser, hermanos, sanados por Cristo en base a la fe que depositemos en Él, porque así fueron sanados todos los enfermos en Genezaret y esta mujer de la que hemos terminado hablando. Vamos a orar para pedirle al Señor que si la gente que se reunió con Cristo, como decía el subtítulo, fue bendecida por la manera como se reunieron con Él, es decir, porque tenían fe, así también lo seamos nosotros cuando nos reunamos cada vez que vayamos al templo. Amén. Vamos a orar. Señor, cuando la gente se reunió contigo, nosotros vemos que fueron bendecidos por el propósito que tuvieron al reunirse contigo. Y vemos, Padre, que en Genezaret el propósito de la multitud que se reunió allí era porque tenían fe en que tú podías sanarles de todas sus dolencias. Sí. Vemos también, Padre, que la mujer que padeció de flujo por 12 años, cuando buscó reunirse contigo, venció, Señor, todo obstáculo, sobrepasó, Padre, toda barrera, hasta reunirse contigo. Pero esa reunión, Padre, contigo fue también motivada por la fe. Nosotros vemos hoy, Señor, cuán importante es la fe cuando nos acercamos a ti. Cuán importante es
para que se produzcan en nosotros esas obras maravillosas que tú haces. De manera que hoy te rogamos que nos ayudes para que nuestra fe en ti se fortalezca, se acreciente, y nosotros, Señor, nos acerquemos de todo corazón, anhelando, Padre, una manifestación de tu poder en nuestra vida, sanándonos, Señor, del alma, de todo lo que tiene que ver con la enfermedad del pecado, y luego, Padre, también de las dolencias físicas. Por favor, ayúdanos a acercarnos a ti de la manera apropiada y tocarte, Señor, de una manera casual, sino de una manera especial. Es decir, anhelando y creyendo que tú eres nuestro único sanador. Gracias, Padre. Lo pedimos que así sea cuando vayamos al templo y cada vez que nos acerquemos en privado a hablar contigo. Que siempre sea, Señor, con confianza y fe genuina en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.